Iniciamos entonces. Muy buenas tardes a todos los alumnos que nos están siguiendo por Zoom. Buenas tardes también a la doctora Gabriela, a la doctora Pamela Cristaldo que nos acompañan en esta ocasión. Le damos la más cálida bienvenida a la última clase del último módulo de mediación. Y para ya empezar a despedirnos, le pedimos a la doctora Gabriela Talavera, que nos acompañó durante todo el diplomado, además de su labor como docente en varias clases. Ella siempre acompañó muy de cerca también lo que fue la realización del diplomado, entonces le pedimos que nos acompañe en esta última clase para dar las palabras ya de despedida. Y bueno, doctora Gabriela Talavera, antes que nada, muchísimas gracias por todo tu aporte, por las clases, que fueron una de las más elogiadas. Realmente se encariñaron mucho contigo, con tu clase y bueno, en razón a eso, entonces queremos cederte el uso de la palabra para que puedas despedirte de los alumnos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En realidad la agradecida soy yo por esta oportunidad maravillosa de poder acompañar este proyecto conjunto con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, con estas maravillosas coordinadoras que creo que se merecen un fuerte aplauso. Gran parte bueno, de esta culminación exitosa es gracias a ellas, fueron ellas las que estuvieron en el día a día. A mí simplemente me tocó acompañar en la logística y bueno, cuando había de repente que tomar alguna decisión un poco complicada o bueno, preparar las clases, que como bien lo dijo Belén, para mí siempre es un honor, me llena de satisfacción, a mí me encanta, siempre estoy más que predispuesta para enseñar, sobre todo en mi casa, que es el Poder Judicial. Siempre que con muchísimo cariño acepto cualquier tipo de propuesta de capacitación y bueno, evidentemente este diplomado no fue la excepción. También quiero agradecer a todas las instituciones que acompañaron, como sabrán, no solamente la Corte y la DINAPI estuvieron detrás de este proyecto, también estuvimos con el apoyo de USAID a través del programa ROLSI, que también nos están acompañando personas de esta institución ahora actualmente en todo lo que es los videos que se grabaron en su momento, que bueno, que también fueron muy elogiados verdaderamente el trabajo de los técnicos del ROLSI que hicieron posible contar con estos materiales. También quiero destacar también el apoyo que recibimos de la Universidad Nacional del Este, en representación del doctor Díaz, quien fue uno de nuestros panelistas, y bueno, también fue muy fueron muy ponderadas las clases del doctor Díaz, verdaderamente nos pareció muy interesante cuando discutimos la malla curricular incluir todo lo que hace referencia a la transferencia tecnológica en materia de propiedad intelectual y quién mejor que el doctor Díaz, que tiene la experiencia y los conocimientos para comentarnos sobre el trabajo que llevan en la UNE. También aprovecho para agradecer el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ustedes van a tener el privilegio y la oportunidad de poder seguir a través, bueno, como este diplomado es virtual, de poder seguir las clases de Leandro Toscano y de Óscar Suárez. Ellos son representantes del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, trabajamos con ellos desde hace años, siempre apoyan nuestras actividades y bueno, en el diplomado tenemos la suerte de poder contar con su participación
como ya lo mencioné, cerramos este diplomado con una materia a la que le tengo muchísimo, o con un área de propiedad intelectual, también seguida de la mano de otra área que es la mediación, a la cual le tengo muchísimo cariño. ¿Y quién más? Y bueno, creo que sumamente oportuna que sea la doctora Pamela quien haga la clausura, por así decirlo, que dé nuestra última clase virtual de Zoom y nada más y nada menos que para mediación. Les quiero comentar que la doctora Pamela fue mi alumna hace muchísimos años en una maestría de mediación y bueno, miren en dónde está verdaderamente desde, obviamente la doctora Pamela es mucho más joven que yo, miren dónde está y bueno, imagínense el lujo que tiene la DINAPI de poder tener a alguien con esta formación en mediación. Y bueno, ya se ven los resultados de las intervenciones de la doctora Pamela en la DINAPI. Actualmente ellos también cuentan con el servicio de mediación, no me quiero adelantar, pero la doctora Pamela les va a contar qué es lo que está pasando en la DINAPI, cómo se está trabajando en la DINAPI. Y bueno, para cerrar, evidentemente los grandes protagonistas de este diplomado son ustedes, los alumnos. Verdaderamente yo entiendo que no fue fácil, que fue bastante exigido el diplomado. Verdaderamente les aplaudo, les felicito. Eh, Me pasaron así datos extraoficiales de la participación, del rendimiento, de cuántos terminaron el diplomado y verdaderamente estoy muy contenta, estoy eh, muy feliz por este resultado. Sabemos que tenemos muchísimo trabajo, estamos todos muy cargados y que cuesta terminar este tipo de proyectos de tanta carga horaria. Así que les felicito verdaderamente este tipo de, bueno, este desempeño que tuvieron durante todos estos meses nos anima a seguir trabajando, a seguir proyectando este tipo de capacitaciones. Y bueno, como ya lo dije, ustedes son los protagonistas. No quiero robar más tiempo aquí. La que tiene eh, la palabra el día de hoy es la doctora Pamela. Simplemente yo quise iniciar esta clase y bueno, de alguna manera hacer una especie de cierre virtual. Ya les adelanto y aprovecho para invitarles. Vamos a tener una clausura de manera presencial. Lo vamos a llevar a cabo el 27 de octubre a las 11 horas en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Así que bueno, todos los que quieran participar son bienvenidos. Entendemos que el horario, bueno, tal vez les complica un poquito, pero bueno, si su agenda lo permite, les esperamos con muchísimo cariño para hacer verdaderamente un cierre de esta actividad tan maravillosa y bueno, de alguna manera poder homenajear a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestras coordinadoras y todos los que hicieron posible que el diplomado sea una realidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas felicitaciones a todos también y bueno, les deseo que tengan una jornada maravillosa a cargo de la doctora Pamela. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, doctora, por todo, ¿verdad? Por toda la colaboración una vez más. Menciono que fue demasiado importante tu ayuda para la realización de este diplomado, asimismo también como la ayuda de lo que fue la DINAPI, esta actividad que hicimos en forma conjunta por primera vez, podemos decir que realmente tuvo muy buenos resultados y eso a nosotros como organizadores nos llena de mucha alegría y satisfacción. Bueno, entonces ya, sin más preámbulos, vamos a pasar a cederle el uso de la palabra a nuestra docente del día de hoy. Ella ya es alguien súper conocida para todos nosotros. Ella es la que me acompaña también en el papel en el rol de la coordinación en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI. Es la doctora Pamela Cristaldo, directora general de Innovación y Desarrollo Empresarial. Doctora Pamela, le cedemos el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Realmente muy emocionada de acompañar, estar acompañada el día de hoy de todos ustedes y bueno, de las palabras que
que dio la doctora Gabriela, realmente como personas y como institución a nosotros nos da una satisfacción muy grande terminar este diplomado de manera tan exitosa, con esta alianza académica tan importante. Y bueno, el día de hoy, así como dijo la doctora Gabriela, compartimos una pasión que es, bueno, los derechos de propiedad intelectual y también la mediación, ¿verdad? Y aplicar esos métodos en conflictos de propiedad intelectual es algo que es algo nuevo, por así decirlo, pero que justamente haciendo un poco de conciencia con respecto a estas herramientas, podemos lograr grandes cuestiones. Entonces, sin más, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar la clase de hoy. Un ratito, por favor. ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve muy bien. Bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la mediación como método alterno de resolución de controversias en materia de propiedad intelectual. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el contexto internacional y las herramientas jurídicas que tenemos en materia de métodos alternativos de resolución de conflictos. En primer lugar, y me pareció sumamente importante mencionar la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que es mejor conocida como la Convención de Nueva York, que es del año 1958. Mencionamos esta convención porque además de tener una amplia adhesión a nivel mundial de 157 estados, es una convención cuya característica principal es el ámbito de aplicación, el cual es bastante amplio y tiene alcance universal. Básicamente, este tratado se aplica al reconocimiento y a la ejecución de laudos arbitrales en un territorio distinto a aquel del cual se solicita su reconocimiento. ¿Por qué este convenio y cuál es la finalidad? Es básicamente evitar que las sentencias arbitrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación por parte de los estados, por lo que obliga a que se pueda velar el reconocimiento de estos en la jurisdicción y puedan ejecutarse estos laudos como si fuesen sentencias arbitrales nacionales. Y cuando hablamos de un laudo extranjero o no nacional, en primer lugar tenemos que tener en claro estos conceptos. Cuando hablamos en términos prácticos de un laudo extranjero, nos estamos refiriendo a aquel que ha sido emitido en una jurisdicción distinta a la jurisdicción donde la parte busca que se haga cumplir. Generalmente estos se aplican siempre que es con la salvedad de que todos los estados que se pidan este reconocimiento sean de la convención. Y también tenemos como laudos no nacionales aquellos que, si bien son dictados en el estado en el que se va a prever su ejecución, son considerados extranjeros porque dentro del procedimiento hay algún elemento no nacional. Entonces, al tener en cuenta estas dos vertientes, podemos avanzar con respecto a las determinadas figuras que tiene que tener estos laudos. Ahora bien, la obligación fundamental que se les impone a los estados partes de la convención es que se reconozca el carácter vinculante de todas las sentencias arbitrales contempladas en lo que es la normativa de la Convención de Nueva York. Siendo ya, bueno, el objetivo secundario de esta convención, exigir a los tribunales de todos los estados partes que den pleno efecto a los acuerdos arbitrales, negándose a admitir demandas en las que por un acuerdo previo se tenga que remitir Doctora primero la Pamela, cuestión.
¿Sí? Perdón que te interrumpa, no está cambiando tu diapositiva. Se quedó en la Ah, presentación en el 1. un ratito. Voy a volver a compartir entonces. Ahí, Ahí está en la diapositiva 6 la obligación fundamental que se impone al Estado. sí. Ok. Bueno, como les decía, el objetivo secundario de esta convención es justamente exigir que los Estados partes den pleno efecto a los acuerdos arbitrales, negándose de esta manera a admitir demandas en los que exista un previo acuerdo de remitir las cuestiones a un tribunal arbitral. Esto es básicamente para saber más o menos cómo se maneja el contexto internacional con respecto, si bien nuestra clase de hoy es en mediación, es importante tener más o menos en cuenta el contexto internacional de cómo se manejan y cuáles son los fundamentos legales de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Otra convención que me pareció súper importante mencionar es la Convención de Naciones Unidas, mejor conocida como Convención de Singapur, que habla sobre acuerdos de transacción internacionales resultantes de un acuerdo de mediación. Este, este convenio tiene el principal objetivo de facilitar el comercio internacional a través de la regulación del reconocimiento y ejecución de acuerdos de transacción que sean resultado de una mediación. Básicamente se establece un marco para hacer valer y ejecutar acuerdos de transacción internacional, así como lo hizo también en su momento la Convención de Nueva York, que fue promovida también por la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Mercantiles Internacional. Este convenio lo que hace es contempla un mecanismo para obtener el reconocimiento y ejecución de laudos internacionales. Esta convención de Singapur lo que tiene de importante es que ofrece una estabilidad dentro del marco internacional y por sobre todo cumple uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es justamente paz, justicia e instituciones sólidas, haciendo referencia específicamente al acceso, a la facilitación del acceso de justicia para todos. Doctora Pamela, perdón otra ¿Sí? vez, no está cambiando de nuevo su... Oh, Em, voy a... ¿Podrías avisarme, Belén, cuando no cambia? sí, Por favor. Ahí, bueno, como les decía, esta convención, no sé si quedó claro lo que dije, pero bueno, básicamente lo que la Convención de Singapur hace es ayuda a uno de los objetivos del desarrollo sostenible en cuanto a instituciones sólidas para facilitar el acceso a justicia. Ahora voy a cambiar. ¿Cambió? no, se quedó en la ilustración de... Ahora cambió. De esta manera, el artículo 1, ese es Voy a ver si apago mi cámara y con eso quizás mejore. Nos quedamos en que, bueno, esta convención lo que hace es que sea aplicable a todo acuerdo resultante de mediación, el cual debe ser por escrito, debe estar celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial. Básicamente, esta convención lo que hace es definir lo que es la mediación y establece la formalidad de que el acuerdo celebrado debe de ser por escrito, debe quedar constancia de su contenido en alguna forma. Doctora, puso en modo presentación, Sí, entonces, a ver.
Está en modo presentación, pero no. Ahí cambió. No, sigue en el que acabas de presentar. En A la mí se me suele, perdón que intervenga, se me suele colgar, Sí, o sea, en clases anteriores tenés que sacar en modo presentación y poner, no, no está lo en modo presentación, me parece, ahí corre. Hay ahí veces sí. cuando pones en modo presentación se cuelga. Ah, ahí bueno, corrió. Ahí se está moviendo. lo voy a hacer así. No, no está en modo presentación, pero quizás Sí, a mí funcione. me pasó eso, que cuando ponía modo presentación como que se me cuelga, pero saca y ahí, bueno, avanza. No es muy estético, pero así no se cuelga. Un ratito. O entrar y salir. Sí, eso hice Eso que, ahora. Ahí. sí, Bueno, ahí. después la siguiente es, por último, la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional. Sí, un ratito, por favor. Hay problemas técnicos. Esto es. Esto es. Bueno, entonces rato compartir de tu compartir pantalla. Ventana. Y el de hay otro. Bueno, mientras tanto aprovechamos el espacio para comentar a los alumnos que al término de la clase de la doctora Pamela, como siempre, vamos a tener la autoevaluación de la clase de hoy y que esta ya va a ser la última autoevaluación del diplomado porque la clase asincrónica del día de mañana, viernes, ya está en el aula virtual, entonces pueden ingresar para observar entre hoy y mañana, pero ya no tiene autoevaluación, es simplemente observar la clase y aprender de ello. Entonces, a modo de recordar nada más, eso es lo que subsanamos del inconveniente técnico. Quedamos, Doctora, ahí ya sale cuando voy. sí, 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 ahí sí. está. Bueno, dejamos así entonces. Disculpen No, doctora, no hay la. problema. Se ve súper bien así. Perdón que Bueno, interrumpa. Aquí preguntan con relación a la autoevaluación, Belén, para aclarar, Sí, aprovechando que están conectados todos y bien atentos a la clase. Preguntan hasta cuándo se habilita la la evaluación de hoy. sí. Vamos a habilitar hasta mañana a las 23:59 como siempre, pero íbamos a comentar todo eso al final, justamente para no interrumpir la clase de la doctora Pamela. Pero sí, así mismo va a estar habilitado hasta mañana a las 23:59. Doctora Pamela, sí, continuamos entonces. Por último, hablamos de lo que es la ley modelo de mediación comercial internacional, que es una ley de modelo de la Comisión de Naciones Unidas de Comercio, de Derecho Comercial. Y bueno, básicamente lo que hace lo que dice esta ley modelo es, es que, bueno, establece normas uniformes para la ejecución de acuerdos de transacción y contiene disposiciones sobre el derecho de una de las partes a invocar el acuerdo de transacción en un procedimiento. Esta ley sirve de base para aquellos países que no tengan legislación propiamente de mediación. Entonces, esta ley modelo de Naciones Unidas sirve para promulgar las leyes nacionales. Bueno, y hablando un poco ya, estas son las herramientas que tenemos dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, ya como lo había adelantado la doctora Gabriela, en este módulo también tenemos unas clases que son del doctor Leandro Toscano y Oscar Suárez, que son dos especialistas muy amigos de la casa. Son dos especialistas de la OMPI que trabajan en el Centro de Arbitraje y Mediación. ¿Está corriendo bien la diapositiva? sí, está corriendo hasta el momento, doctora. Genial. Bueno, básicamente ya cuando vean la clase de los doctores van a
ahondar más los conocimientos con respecto al centro de mediación, pero básicamente tenemos que mencionar que el Centro de Mediación de OMPI es el único proveedor internacional de servicios especializados en materia de métodos alternativos de resolución de controversias para lo que es la propiedad intelectual y es la institución líder en la administración de controversias de nombres de dominio en Internet. El centro de la OMPI administra procedimientos de arbitraje, mediación, arbitraje acelerado y decisión de expertos de acuerdo a sus reglamentos. Básicamente, el centro de la OMPI, además de todas sus funciones, colabora con oficinas nacionales para dar a conocer las ventajas de los métodos alternativos para la prevención y la solución de controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología sin la necesidad de recurrir a los tribunales. En ese sentido, hablamos un poco de la tendencia general, en donde la OMPI establece que los métodos alternativos de resolución de conflictos, desde su experiencia, son una opción cada vez más común en la solución de controversias cuando hablamos de materia de propiedad intelectual. El centro, en una estadística del 2021, dijo que ha aumentado mucho más el número de controversias en materia de propiedad intelectual, por lo tanto que es importante conocer de ambas materias, tanto de mediación como de propiedad intelectual, cuando hablamos de este tipo de conflictos. Básicamente, dentro de la experiencia del centro, tienen ellos un porcentaje interesante de conflictos en donde las patentes son las de mayor incidencia. Y bueno, igualmente no quiero ahondar mucho en esto porque ya lo van a ver en las clases con los expertos de OMPI, pero esa es más o menos la tendencia que tenemos a nivel internacional con respecto a los mecanismos y a la legislación internacional, tanto por medio de los convenios y también de la experiencia de la OMPI con respecto a mecanismos fuera de los tribunales. Ahora bien, pongámonos un poco en contexto nacional y tenemos que, como antecedentes históricos, podemos decir que a finales de los 90 nuestro país tuvo una suerte de cambio de paradigma con respecto a la instauración de esta corriente de métodos alternos de resolución de conflictos, como respuesta a una posible solución de la alta congestión de los tribunales nacionales. Ya en ese sentido nace en el 2002, luego toda esta corriente, la ley propiamente de arbitraje y mediación. Por esta ley y a través de su aplicación, la Corte Suprema y concordadas fue instaurando paulatinamente la figura de mediación como un paso incluso hoy por hoy tenemos en determinadas jurisdicciones como un paso obligatorio a la contienda judicial propiamente dicha. Si bien es cierto, la ley habla específicamente de arbitraje y mediación, en nuestro Código Civil tenemos otras figuras de métodos alternativos de resolución de conflictos que son utilizados ya desde mucho más tiempo que la ley misma de arbitraje y mediación. En ese sentido, tenemos que en 1998 se promulga la Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos. Esta ley en particular, en su artículo 147, hace referencia a que la Dirección de Derecho de Autor puede actuar como árbitro cuando las partes lo soliciten, o bien llamar a conciliación para los conflictos que se presenten con motivo al goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley de Derecho de Autor. Por lo que realmente al hacer un estudio de la redacción legal, entendemos que la intención del legislador fue optar por métodos alternativos a la esfera judicial para resolver los conflictos que se puedan suscitar en la esfera del derecho de autor. Ahora bien, hablemos un poco ya en profundidad de los conflictos relacionados a propiedad intelectual. Hemos hablado a lo largo del diplomado
de cuáles son las infracciones civiles, penales, tanto en materia de propiedad industrial como en materia de propiedad intelectual. Pero básicamente, cuando realmente se instaura o se piensa que la mediación o el arbitraje o la decisión de expertos son realmente adecuados para estos conflictos. Haciendo un poco de historia, tenemos que en Suecia se empezó a usar ya en 1834 al arbitraje como una suerte de mejor manera de resolver conflictos en cuanto a registro de patentes. Así también el Reino Unido, por su parte, en 1855 lo hizo propio también en materia de patentes. Ya en Estados Unidos se empezó a hablar un poco también del arbitraje en cuestiones de diseño y también en patentes dentro de la industria aeronáutica. Y aquí nos hace ruido un poco, ¿por qué siempre las patentes y los diseños? Porque bueno, justamente, y no es coincidencia, que el mayor porcentaje de conflictos presentados ante organismos internacionales como la OMPI sean justamente de materia patentable, porque como lo habíamos visto en el transcurso de todo nuestro diplomado, las patentes y los diseños tienen sus peculiaridades con respecto a, y bueno, cualquier figura de derechos intelectuales de por sí, ¿verdad? Pero en la evolución de la sociedad y del mundo moderno, siempre las patentes fueron un tema muy sensible, entonces, bueno, de manera a que no se judicialicen los problemas por una cuestión de que tienen un periodo de tiempo determinado, de una duración establecida, entonces, bueno, un litigio ante un tribunal puede ser mucho más duradero y desgastante que un procedimiento a medida. En este sentido, ¿por qué decimos que los métodos alternativos de resolución de conflictos son buenos para la propiedad intelectual? Porque simplemente, como habíamos dicho, son un canal de facilitación de acceso a justicia. ¿Ofrecen qué cosa? La descongestión administrativa de los tribunales y de los organismos públicos en sí, y siendo básicamente la vía más rápida, más barata y más flexible para solucionar los problemas entre las partes. Y cuando hablamos de industria y de negocios que cada vez son más rentables, es importante tener la facilidad de cualquier problema que surja, poder resolverlo de la manera menos gravosa posible. Entonces tenemos que los procedimientos de mediación, arbitraje y otros resultan adecuados para las empresas. Si hablamos de una empresa de tecnología o una empresa que se dedica al desarrollo tecnológico, obviamente van a optar por ahorrar tiempo y dinero. ¿Y por qué? Porque estas empresas desarrollan productos comerciales de utilidad. Entonces, el hecho de judicializarlos hacen que de repente estos productos ya no sean útiles o ya hayan perdido la novedad al momento de resolver los conflictos determinados. Entonces, básicamente, cuando hacemos un conteo rápido de cuáles son las ventajas de los usos de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia de propiedad intelectual, tenemos que, uno, son procesos en donde las partes tienen autonomía. Creo que no es necesario que ya habrán escuchado la clase de la doctora Gladys, en donde ella explica la esencia pura de la mediación. Entonces, es básicamente eso, es que las partes tienen el control de la resolución de sus problemas, es un procedimiento único, tiene una neutralidad jurisdiccional. Y por sobre todo, cuando hablamos de mediación en materia de propiedad intelectual con expertos en la materia, estamos hablando también de un conocimiento especializado que es independiente a la administración y a los tribunales. Y hace que también sean procedimientos simples, flexibles, obviamente ahorra tiempo, dinero, costos, y por sobre todo, cuando hablamos, volvemos a decir, cuando hablamos en materia de tecnología, de patentes o de dibujos y modelos industriales,
o igualmente cualquier proceso realmente de propiedad intelectual, la confidencialidad es sumamente importante. Y bueno, también los mecanismos de resolución de controversias lo que hacen es, dentro de un paquete de problemas pueden haber soluciones diversas en un mismo lugar. Son soluciones centralizadas en ese sentido. Me pareció muy importante también, teniendo en cuenta las estadísticas internacionales, hablar un poco de los conflictos relacionados con la propiedad intelectual y la salud. ¿En qué sentido? En donde normalmente las controversias de este tipo surgen a raíz de cuestiones relacionadas con la transferencia de tecnología, con diseños de productos, con la financiación de proyectos, con los acuerdos de investigación y desarrollo, de licencias cruzadas, de transacciones y de comercialización, y todo lo que tenga que ver con el suministro y la distribución y por sobre todo la cadena de valor de los activos de propiedad intelectual. Por lo que cuando hablamos un poco de todo lo que es ciencia de salud, patentes y como que estadísticamente en los centros regionales de mediación que atienden específicamente propiedad intelectual, siempre las patentes llevan la delantera, a pesar de que la tendencia hoy en día es que se llevan más o menos de la mano con lo que es los derechos de autor, por una cuestión de, bueno, si nos ponemos un poco en el entorno digital. Siempre tiene que ver con los avances de la tecnología, eh, las implicancias que tiene la tecnología en la vida humana y en la colisión con los derechos. Entonces, cuando hablamos siempre de ciencias de salud y de patentes, estamos hablando de controversias que tienen naturaleza contractual o extracontractual. Entonces, siempre es importante tener una mirada un poco más allá de las cuestiones que se debaten y de las que están en juego, porque justamente en este punto la confidencialidad juega un papel muy importante. Y obviamente que dada la complejidad de la materia técnica implicada en los litigios del ámbito de la salud, obviamente los métodos alternativos de resolución de conflictos son una ventaja. ¿Por qué? Porque permite que las partes puedan tener expertos, especialistas con conocimientos jurídicos en el ámbito específico. Así como en el sector pertinente de las ciencias de la vida y la propiedad intelectual. Permiten, obviamente, que la mediación, el arbitraje, decisión de expertos y demás, permiten consolidar los múltiples litigios de múltiples jurisdicciones en un foro neutral. Entonces, obviamente, si uno como haciendo de abogado le ofrece esto a sus clientes, evidentemente que siempre va a tener una ventaja en cuanto a poder solucionar problemas de licencia, por decirlo así. Tenemos una patente, la cual tiene una marca, también tiene otros activos de propiedad intelectual, y solucionar los problemas que todos esos distintos productos de propiedad intelectual tienen en un mismo foro es, por supuesto, un ganar-ganar, como se dice en mediación. Bueno, y cuando hablamos también de otra de las principales ventajas de los mecanismos de alternativos de resolución de conflictos, obviamente, como les había adelantado, el carácter privado de los procedimientos siempre es una ventaja. Y bueno, esto ya lo hemos visto, estas situaciones las hemos visto y las hemos vivido en todo lo que fue el contexto de la pandemia del COVID-19, en donde justamente los conflictos entre tecnología, ciencias de la salud y derechos de propiedad intelectual fueron ampliamente discutidos, y obviamente que aquellos que tenemos un cierto cariño por todo lo que son los métodos alternativos, siempre vamos a optar porque estas son las mejores soluciones para conflictos de este tipo. Entonces, bueno, con esto más o menos
les ilustré lo que es el contexto un poco internacional y nacional con respecto a los métodos alternativos de solución. ¿Sí? No, doctora, perdón, perdón. Deja abierto mi micrófono. No te preocupes. Bueno, como les decía, no sé si te parece que ir a un receso o continuamos. Como usted diga, doctora, si quiere seguir para terminar más temprano o quiere continuar. Entonces, podemos continuar. Entonces, hoy como último día, entonces Claro, los nos liberamos temprano. liberamos temprano. ¿Vale, doctora? Genial. Comparto pantalla de vuelta. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o continuamos nomás y dejamos las preguntas para luego. Yo creo que continuamos, Doc, y yo voy anotando por ahí si es que hay alguna pregunta. Entonces, al término de su clase, le leo las preguntas. Genial. Bueno, de todo esto que les venía diciendo es en donde las oficinas nacionales de propiedad intelectual surge la necesidad de que cada una de ellas tengan oficinas especializadas que atiendan los conflictos de la legislación que ellas administran. Tenemos el ejemplo de oficinas como la Oficina Nacional de Derecho de Autor de Colombia, que es un referente en administración de controversias en materia de derecho de autor. También tenemos el servicio de mediación en la Oficina de Indautor México. Y bueno, y muchas oficinas nacionales que han optado por ofrecer en su amplia gama de servicios el servicio de mediación. Entonces, en ese orden de ideas, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual no podía ser la excepción, ¿verdad? De hecho, que en el Plan Nacional de Propiedad Intelectual 2030 se establece que, obviamente, el uso de la propiedad como herramienta del desarrollo y de la innovación debe ser canalizado por mecanismos que ayuden a las partes, ayuden a los creadores nacionales a tener servicios eficaces, confiables y transparentes. En ese sentido, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, por medio de una resolución del año pasado, la 113, aprobó el reglamento del servicio de mediación que es ofrecido por la Dirección General de Observancia. Este es nuestro reglamento. El mismo consta de 28 artículos divididos en 3 capítulos. Tenemos las disposiciones preliminares, lo que es el proceso de mediación y de los mediadores tal y cual. El objetivo de este reglamento es establecer normas que serán aplicadas al servicio que es ofrecido por la Dirección de Mediación de la Dirección General de Observancia. La DINAPI, en este sentido, cuenta con el apoyo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para la prestación de este servicio. Como principios esenciales, obviamente no nos podemos alejar de nuestra legislación nacional, es básicamente la voluntariedad, la buena fe, la flexibilidad y por sobre todo la confidencialidad de todos los procesos. El mediador obviamente es un tercero neutral, facilitador de la conversación entre las partes. Y bueno, esto se rige como cualquier proceso de mediación, ¿verdad? Les decía que en materia de propiedad intelectual, la confidencialidad es un factor muy importante, puesto que hablamos de derechos que pueden ser derechos en expectativa o bien vulneración de derechos, pero que al final necesitan siempre estar en un ámbito de privacidad, ¿verdad? Entonces, igualmente, este reglamento establece la confidencialidad, el cual en ningún caso se podrá utilizar o divulgar información relativa al proceso de mediación. Salvo, obviamente, cuestiones que establecidas ya en la propia ley, que es cuando
que es que no podrán ser presentadas como prueba en ningún proceso judicial. El ámbito de aplicación de este reglamento es básicamente para los casos de litigios administrativos que se encuentran en proceso ante la Dirección General de Propiedad Intelectual y las controversias suscitadas en el ámbito de la Dirección General de Derecho de Autor. Y también un tercero es en los casos de las controversias relacionadas a propiedad intelectual suscitadas fuera del ámbito administrativo. Se acordarán en la clase de marcas, en donde decíamos que tanto también en marcas, en dibujos y modelos industriales, también en indicaciones geográficas, hay un procedimiento administrativo antes de que se conceda el derecho per se. Por lo tanto, cuando hablamos de cuestiones de litigios administrativos, hablamos siempre de un procedimiento tanto de oposición o un procedimiento que haya dentro del ámbito de concesión. Y ya, bueno, un tercero, obviamente, es cuando un tercero vulnera el derecho de un titular ya establecido con un registro. En este punto también es importante mencionar que la DINAPI estableció por una disposición y a través de este reglamento que ningún hecho punible puede ser objeto de mediación. Es decir, todos aquellos casos que en la clase anterior el doctor Diego Pérez y todos en las clases del módulo anterior que hablaban de infracciones penales no pueden ser objeto de mediación ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La presentación de la solicitud de mediación se hace en dos fueros. El fuero administrativo, que es, como ya les había dicho, dentro de todo el proceso de oposición de las distintas figuras de propiedad intelectual, y fuera de esto. Básicamente la presentación se reduce a que la parte interesada solicita este servicio de forma escrita o electrónica ante la dirección general correspondiente si es que estamos hablando de un proceso dentro de un proceso de litigio administrativo. O bien cuando es controversia fuera del ámbito administrativo en el sentido de administrativo de concesión, la solicitud debe ser presentada en forma física o electrónica ante la dirección de mediación. Obviamente, en ambos casos, con todos los antecedentes que sean el nombre, la dirección, los números de teléfono, el correo electrónico de las partes, una breve descripción de la naturaleza de la controversia, y aquí es algo muy importante, la cuantía o la estimación del monto objeto de la controversia. Y ahí es en donde surge siempre un problema, no para la administración, sino para los administrados, en el sentido de que cómo establecen la cuantía de su controversia, si es que no es cómo cuantificas el daño que te puede hacer una persona con respecto a eso. Bueno, entonces, esa estimación siempre es importante hacerla, y bueno, es parte también de la presentación de la solicitud de mediación. Esto es básicamente lo que es la solicitud, en donde tenemos en una columna las identificaciones de la parte, el solicitante y la solicitada, y con la breve descripción que les comentaba anteriormente. Como verán, la solicitud de mediación es un formulario extremadamente simple, lo más sencillo posible, para que sea una identificación somera de las partes en controversia. Igualmente, toda esta información la pueden encontrar en la página de la DINAPI, en la sección de la Dirección General de Observancia, en donde se establecen los pasos a pasos para solicitar la mediación, y también van a encontrar en esta misma página un apartado con un listado de mediadores. En ese sentido, es importante también mencionarles que los mediadores de DINAPI son personal permanente y contratado de la institución, que son los encargados de llevar a cabo el proceso de mediación
cuentan con una certificación correspondiente y poseen actitud tanto de servicio, amabilidad, decoro y por sobre todo siempre buscando la imparcialidad e independencia. Al hablar, les quiero hablar un poquitito de cómo surge todo esto. La DINAPI en el año 2022 establece un plan piloto de formación de capacidades con respecto a mediadores. ¿Por qué? Porque si nosotros íbamos a lanzar el servicio como parte de nuestra grilla de servicios, obviamente, necesitábamos contar con personal capacitado en métodos alternativos de resolución de conflictos, porque nosotros teníamos en nuestra institución la capacidad y el personal capacitado en cuanto a los diferentes activos de propiedad intelectual y su administración, pero sí teníamos esa falencia de la necesidad de encontrar personas idóneas para el ejercicio de la mediación. De ahí nace este plan en donde a estas personas, a estos compañeros, se les formó en todo lo que sea métodos alternativos de resolución de conflictos. Y bueno, y después de un año de formación intensa, ellos lograron acreditarse como mediadores expertos en propiedad intelectual certificados por la Dirección General de Observancia. Los mediadores, como cualquier mediador nacional, tienen la facultad de facilitar la comunicación entre las partes. Tienen que realizar la conducción del proceso de manera adecuada, considerando las circunstancias de cada caso. Tiene que hacer la información de la naturaleza de la controversia, sus características y reglas del proceso. También pueden proponer a las partes, en caso de que el mediador en el transcurso de las audiencias determine que realmente no es la vía como para solucionar las controversias, entonces el mediador puede proponer que las partes ya acudan a otras instancias de resolución de conflictos para que esto, porque su solicitud de mediación no recumple los requisitos exigidos. Hay que tener en cuenta también que tampoco se debe de ver la mediación o cualquier otro mecanismo como una acción dilatoria o como algo que yo sé que no tengo intención de conciliar, no tengo intención de llegar a un acuerdo, pero voy dilatando el tiempo. Porque obviamente cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual tienen la particularidad de que hay ciertas cuestiones, ciertos plazos que hay que respetar y obviamente hay que velar por la protección de estos derechos y que estos no se extingan por una cuestión de tiempo avanzado, digamos. Y obviamente ellos tienen la facultad y la responsabilidad de capacitarse continuamente en mediación y conciliación, y así también como en materia de propiedad intelectual, para obviamente ofrecer un servicio de calidad. Bueno, y básicamente hablando un poco ya de todo lo que, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho el día de hoy, al hablar un poco de las ventajas que tiene la mediación para las oficinas de propiedad intelectual, aparte de las ya mencionadas, es simplemente una cuestión de, en primer lugar, los métodos alternativos de resolución de conflictos sirven para qué cosa? Canalizar las controversias. Las oficinas, ¿para qué? Para que las oficinas nacionales puedan reducir también la acumulación de casos atrasados, mejorar la eficacia administrativa y la mejora continua en los servicios. Porque nosotros dentro de INAPI tenemos oficinas que son de litigios administrativos, que tienen una concentración importante de expedientes en donde el proceso de oposición es un proceso que tiene traslados, apertura a causa prueba, en fin, como un proceso judicial, pero en sede administrativa.
Entonces, poder canalizar las controversias que pueden realmente solucionarse por medio de mediación es un ganar-ganar tanto para la administración pública como para aquel usuario que necesita una resolución pronta de un conflicto en particular. También la mediación permite que las oficinas nacionales puedan atender las necesidades de las pequeñas empresas y los particulares que quizás no tienen los recursos para defender sus derechos. Cuando hablamos siempre de investigación y de tecnología, si hablamos en el sentido de que una patente tiene una duración de 20 años desde su presentación o un modelo y dibujo industrial 5 años renovables por 2 años, si por ejemplo yo tengo un litigio de un dibujo y modelo industrial, antes de que tenga una resolución judicial, muy probablemente el dibujo y modelo o ya no sea novedoso o la persona o los propietarios hayan perdido el interés de ese modelo. Entonces, y también obviamente el litigio judicial cuesta dinero. Entonces, de esta manera atendemos nosotros con servicios gratuitos, canalizamos este tipo de defensa de derechos. Y obviamente también que este servicio funcione de manera eficaz, tanto en el Poder Judicial como en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, sirve como incentivo a los inventores innovadores y fomenta la creación porque, bueno, dicen, yo tengo un problema, soluciono por mediación y es más rápido. Me toma 2 meses, 3 meses, bueno, es más rápido que un litigio judicial. Entonces ahí le estamos dando cierta seguridad de que por más de que hayan inconvenientes, estos inconvenientes se solucionan de manera rápida y de manera simple. Y también, obviamente, sirve porque para controversias transfronterizas, en donde las oficinas nacionales pueden ayudar a prestar un respaldo más sólido a las empresas internacionales, lo que facilita la explotación comercial de los derechos de propiedad intelectual. Porque como ya habíamos visto en varias de las clases, la peculiaridad que tienen los derechos de propiedad intelectual es que si bien son derechos territoriales, están interconectados con el mundo. Entonces, dar soluciones rápidas a nivel nacional y regional, obviamente acelera el comercio y el desarrollo económico. Y por sobre todo, ofrecer y promover mediación o conciliación u otra figura de mecanismos alternos dentro de las oficinas de propiedad intelectual hace un entorno propicio a la explotación de los derechos. Estos servicios ayudan a las oficinas a que puedan establecer infraestructuras que favorecen al ambiente empresarial, favorecen al ecosistema creativo. Por lo tanto, bueno, propiciamos soluciones integrales a los problemas que pueden ser suscitados a la propiedad intelectual. Bueno, eso básicamente, no me quise extender demasiado con respecto a esta clase, puesto que ya hemos tenido también la oportunidad de escucharle a la doctora Gladys, también tenemos un desarrollo muy interesante, tanto de Leandro Toscano como de Oscar Suárez. Entonces, bueno, básicamente lo que yo quise hacerles hoy es un repaso de todo lo que ya nos han dicho precedentemente los colegas y, bueno, explicarles un poco la importancia y lo que viene haciendo DINAPI en materia de propiedad en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en propiedad intelectual. Obviamente que si bien la Dirección de Mediación de la Corte ha llevado también casos en donde se han suscitado consultas de propiedad intelectual, también para nosotros es muy importante que tener este servicio para poder descomprimirnos a nosotros mismos en sede administrativa y también obviamente brindar soluciones integrales especializadas
a nuestros usuarios. Así que, bueno, por mi parte, espero que les haya quedado claro. Creo que no fui tan rápido y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta si es que las hay. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Excelente su clase, como siempre, como nos tiene acostumbrados. Sí, hay una consulta en el chat y voy a pasar a leer. Gladys Medina consulta. Buenas tardes. Además de las características citadas sobre los mediadores de la DINAPI, ¿qué formación técnica deben tener los interesados en acceder a los cargos de mediación en la institución, excluyendo cursos o diplomados de mediación? Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, este plan piloto se desarrolló en principio para funcionarios de la institución, de manera que hoy en día no contamos con la matriculación externa de mediadores. Sin embargo, se estableció que las personas, que, bueno, los funcionarios que accedieron a estas matrículas deben de comprobar efectivamente experiencia cabal en propiedad intelectual y también en mediación. Para nosotros es muy importante que ambas cosas vayan de la mano, puesto que si bien el mediador no es una persona neutral que no da consejos ni nada, pero sí es muy importante que entienda y que sepa cabalmente las controversias a las cuales se someten a mediación. Muchas gracias, doctora Pamela. Acá hay otra pregunta. Dice Norman Wynn. ¿Se conoce de casos que hayan llegado a instancias judiciales y ya en instancia judicial se haya acordado entre las partes someter el pleito a mediación? Realmente cuando es procesos judiciales, Es con la corte, sí. totalmente. Igualmente en cuestiones nuestras de derecho de autor, por ejemplo, siempre son conflictos que se suscitan en cuestiones de regalías entre los asociados de sociedades de gestión colectivas y demás. Afortunadamente, los casos que han llegado a nuestras oficinas siempre se han resuelto por vía administrativa. No han pasado por vía judicial una vez que vengan y soliciten aquí la intervención de la INAPI. ¿Se poseen estadísticas de la dirección en mediación en la INAPI? Sí, realmente nuestras estadísticas son bastante pequeñas por el hecho de que, bueno, la ley de derecho de autor era la única que nos permitía utilizar métodos alternativos de resolución de controversias en materia de propiedad intelectual. Recién a partir del año pasado, estas herramientas se extienden a todas las figuras de derechos de propiedad industrial, que son las marcas, las patentes y demás. Por lo tanto, tenemos solamente estadísticas de cuestiones de derecho de autor y los de derecho de propiedad industrial están en fase de implementación y de promoción de las herramientas de manera que nuestros usuarios la puedan utilizar con más frecuencia. Muchas gracias, doctora Pamela. Referente a su clase ya no hay más consultas. Sí, referente a lo que son las autoevaluaciones y también me están consultando bastante de los materiales de la clase de hoy. Eso tengo entendido que se estaría subiendo mañana, ¿o me equivoco, doctora? Sí, sí, los materiales ya es una cuestión de que se alzan a la plataforma, pero ya están disponibles y es una cuestión de habilitación que probablemente se lo hará mañana. Ok, ok, Probablemente. doctora. De igual manera, también le comunicamos que no va a haber mucho problema con eso, ya que para la autoevaluación de hoy, mejor dicho, va a estar habilitado hasta el día de mañana a las 23:59 horas. Entonces van a tener tiempo de poder observar los materiales antes de realizar la autoevaluación. No sé si tienen alguna otra pregunta para hacerlo vía chat. Mientras podemos hablar un poquito de lo que va a ser
el tema del acto de culminación del diplomado. Doctora, si nos puede comentar un poquito sobre eso. De hecho, ya lo hizo la doctora Gabriela, pero para dar más detalles, si es que nos puede comunicar eso, doctora. Sí, muchas gracias, Belén. Bueno, antes que nada, realmente ya siguiendo un poco lo que había dicho la doctora Gabriela, para nosotros es realmente muy satisfactorio llegar a esta instancia en donde estamos culminando nuestro primer diplomado conjunto. Espero que realmente a todos ustedes les haya sido satisfactoria las clases y bueno, todo lo que hicimos para que esto llegue de la mejor manera posible. Bueno, como dijo la doctora Gabriela, el auto de clausura será el 27 de octubre a las 11 de la mañana en el Salón Auditorio de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que queda sobre España, que si bien obviamente el horario laboral no nos permite estar presentes entre todos, igualmente se va a transmitir probablemente. Igualmente les instamos a que no salgan de los grupos de manera que podamos seguir dando información con respecto al acto de clausura en sí y también a los certificados. Sobre ese punto en particular, los certificados van a tardar un poco más, no van a ser inmediatos una vez que termine este curso, más o menos en un periodo de 2 meses o a máximo 2 meses estarían llegándoles a los correos de los cuales usted, o sea, a las plataformas y también por los medios, los canales oficiales del diplomado se les estará avisando. Entonces, sí les pedimos en ese sentido que nos tengan un poco de paciencia con respecto a la entrega de los diplomas. Y bueno, básicamente de mi parte es eso, agradecerles a todos su colaboración, su entusiasmo, su atención por todo, sobre todo, así que yo no tengo más nada que decir, más que agradecerles a todos por la atención y por siempre la buena onda que tuvieron con nosotras y con el apoyo de todas las clases. Así que muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte, por lo menos, doctora Belén. Muchas gracias, doctora. Asimismo, ya la doctora Pamela estuvo comentando un poquito sobre lo que va a ser el envío de los certificados, porque van a estar llegándoles en los correos. Por eso también quiero resaltar la importancia del mensaje que mandó el compañero Marcos Villamayor ayer en el grupo, un tutorial para que puedan ingresar y puedan cambiar sus nombres, también de por ahí si está mal su correo, que puedan realmente ver la información que ustedes administraron a la hora de llenar el formulario de inscripción, de modo a que si está mal escrito su nombre, le hace falta acento o algún error involuntario que pueda tener su usuario, puedan subsanar, de modo a que el certificado diga esté correctamente asignado los nombres de ustedes. También corregir, como le digo, si es que está mal, está puesto, tiene algún error también en la parte del correo, para que no haya ningún problema a la hora de que les llegue el certificado a los alumnos que culminaron correctamente y satisfactoriamente el diplomado. También ya como palabras de despedidas, también quiero agradecerle a todos los alumnos eh, por la atención, por el esfuerzo que pusieron durante todo el diplomado. Fueron 3 meses bastante arduos, en los que también, como fue nuestra primera edición en el diplomado, tuvimos de repente fallas técnicas, como cualquier actividad que se presenta en forma virtual. Entonces, también pedirle disculpas en ese sentido y prometerles mejorar para una próxima ocasión. Agradecerles por el interés y decirles también que les va a estar llegando el certificado y, como dijo la doctora Pamela, que no tengan un poquitito de paciencia, ya que las firmas que va a tener el certificado son autoridades bastante importantes, entonces eso va a llevar tiempo. Creo que ya no hay más nada para ningún aviso pendiente. También vuelvo y les insto a que no salgan todavía del grupo de WhatsApp, porque ahí todavía va a haber informaciones
referentes al diplomado. Y también siguen abiertos los canales para alguna consulta que puedan llegar a tener. Están habilitados los correos, los internos de la oficina, las páginas de la INAPI. Así es que cualquier consulta, no duden en hacernos llegar. Bueno, sin más ánimo de pasar tiempo, entonces ya nos despedimos. Muchísimas gracias por todo, por la compañía de todos estos años, por el interés. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en otras capacitaciones. Hasta luego, doctora Pamela. Gracias por todo. Que tengan una buena tarde. Chao, chao, gracias a todos. Chao, chao.